Seguimos con la segunda mesa del día de hoy, titulada Articulación y Coordinación Institucional, Intersectorial y Económica. Si alguna persona necesita tarjetas para diligenciar sus inquietudes, por favor, con el personal de Complexus les entregarán fichas para que puedan hacer sus preguntas. Muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solicitamos a los asistentes, por favor, tomar asiento. Continuamos con nuestra segunda mesa de esta segunda jornada de nuestro foro. Nuestra mesa principal ya está completamente lista para iniciar esta segunda mesa. Por favor, los asistentes, tomar asiento rápidamente. Muchas gracias. Esta segunda mesa se titula Articulación y Coordinación Institucional, Intersectorial y Económica. Está a cargo, nos acompañan en la mesa principal, la doctora Juana Laverde, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, la doctora Marta Lucía Zamora, secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, doctor Ricardo Bonilla, secretario distrital de Hacienda, doctor Ernesto Gull, director Instituto para el Desarrollo Sostenible Quinaxi, doctor Roberto Cerrato, procurador delegado para la conciliación administrativa. Esta mesa será moderada por el doctor Marco Antonio Velilla. Los dejo en compañía del doctor Antonio Velilla. Por favor, guardar silencio y estar en sus lugares. Muchas gracias. Buenos días. Es muy placentero el poder precisamente moderar esta mesa, donde uno de los objetivos es precisamente conversar con las autoridades, como se hizo en principio en la mesa donde estuvo el doctor Alfred Ballesteros, con el propósito precisamente de cómo una sentencia como la del Río Bogotá solicita resultados precisos y precisamente, decíamos ayer, pretendemos desprendernos de la retórica propia muchas veces de las providencias para tratar de que todas estas providencias sean cuantificables, sean medibles. Por ese mismo motivo, yo he invitado a Fernando, a Walter y al doctor Santiago Ochoa de Empresas Públicas de Medellín para que precisamente, no como panelistas, sino cuando tengan observaciones puntuales, precisamente podamos hacer esta referencia comparada. En la sentencia nosotros, como les mencionábamos, además de estos ríos, también trabajamos el tema del río Sena, pero hay aspectos que ya precisamente hacen parte de un camino común de todas estas, digamos, ciudades y de todos estos estados que contemplan, en el caso del Rin, los ríos. Entonces me parece que su opinión podría ser muy importante y podría en un momento determinado plantear aspectos que eventualmente ellos primero ya pudieron haber tomado unas decisiones que ya hubieran adoptado
o eventualmente podrían imaginar soluciones habida cuenta que llevan un proceso mucho más avanzado que el que comienza con el río, independientemente de los grandes logros que se hayan hecho y que por supuesto pues cada una de las instituciones puede en cualquier momento destacar y resaltar. Nosotros partimos de que que hay un presupuesto y que hay de una manera u otra todo un camino por andar. Y entonces la invitación aquí siempre ha sido a caminar juntos, pero la providencia no se puede quedar en simples expresiones de voluntad y mucho menos en aspectos, digamos, de diagnóstico. Tenemos que pasar del diagnóstico a la realidad y esa realidad se tiene que dar en los próximos meses una vez se ejecutaría la aclaración de la providencia porque ya no tiene ningún recurso. Entonces, yo le agradezco a Fernando, a Walter y a Santiago que nos acompañen y en el momento en que ustedes lo juzguen oportuno, hagan las observaciones correspondientes. La mesa básicamente pretende la articulación y coordinación institucional, intersectorial y económica. Hemos tenido una serie de recursos, no solamente desde el punto de vista del presupuesto, sino también desde el punto de vista del recurso humano, del recurso técnico, que pudo evidenciarse en las reuniones institucionales que no se conocen ni siquiera suficientemente los actores del Sistema Nacional Ambiental. No se puede relacionar lo que no se conoce entre sí. Entonces, por supuesto, la sentencia trata de hacer toda esta articulación, toda esta observación común, la creación de un sistema derivado precisamente de esa observación común y una planeación en común. Entonces yo quisiera que en primer lugar cada uno de los expositores planteara cuáles son en su concepto, de una manera muy concreta, los principales obstáculos y qué es lo que ha impedido que esto antes de la sentencia precisamente se hubiera dado. Comencemos por el doctor Ernesto Gull. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este foro que han organizado en buena hora para tratar este tema tan complicado de lo que es la descontaminación del río Bogotá. Yo quisiera decir primero que todo que a mí me parece que lo que nos convoca a este foro y lo que está viviendo el país, el interés que ha demostrado por el tema del agua, está causado por el riesgo. Es decir, nos estamos dando cuenta de que el agua está amenazada y está amenazada fundamentalmente por dos tipos de factores. Unos que se deben al cambio climático, que eso arroja un manto de incertidumbre sobre lo que pueda pasar, no sabemos qué pueda pasar. Los pronósticos nos dicen que lo más probable, el trabajo que realizó el PRIC, es que en ciertas zonas de esta región va a disminuir la lluviosidad, en particular en la zona de Chingaza. Eso es una cosa incierta y complicada. Y en segundo lugar, tenemos el tema del mal uso que hacemos del recurso hídrico, que nos está generando un problema de contaminación tremendo. Yo diría que en Colombia el problema del agua es fundamentalmente un problema de calidad antes que un problema de cantidad. Lo que pasa es que no hemos sabido manejar esa maravillosa y excepcional riqueza que tenemos, que es la abundancia de agua que hay en este país. Hace 2 años, en la zona que hoy está con sequías y con problemas en el Atlántico, teníamos lo contrario. Es decir, la gestión del agua es una gestión que se hace en una forma reactiva y en una forma coyuntural que no permite planear a largo plazo ni tener una visión hacia el futuro sólida. Y tenemos que cambiar. No podemos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Si nosotros seguimos manejando el agua en Colombia y en particular en esta región, de la manera como lo hemos venido haciendo, vamos a estar abocados en un término relativamente breve a una catástrofe. Tenemos que volvernos
proactivos en la gestión del agua, involucrar la gestión del riesgo y involucrar el tema de la consideración de todo el ciclo de uso del agua. Y este punto es central. La región en la que estamos es la región más intervenida del país. Aquí vivimos cerca de 9 millones de personas, es decir, el 28, no sé cuánto por ciento de la población de Colombia. Se genera una tercera parte del PIB de Colombia y tiene la presión más grande sobre los ecosistemas que existe en el país. Esto es casi como un país centroamericano. Tenemos 9 millones de habitantes y tenemos cerca de 10.000 kilómetros cuadrados. Y tenemos como eje de esa región un río muy chiquito. El río Bogotá es un río pequeñísimo. No podemos compararlo con el caudal del Rin o con el caudal del Sena. No conozco cuál es el caudal del río Matanzas, no lo sé. Pero lo que quiero señalar es que el problema nuestro es un problema, lo mencionaba el profesor Carrizosa, es un problema único en el mundo, en el sentido que tenemos una región como esta, con esta población y con esta actividad económica tan fuerte, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, donde el agua está apenas naciendo. El río Bogotá es un río muy pequeño. Eso dio origen a que fuera necesario traer agua de la cuenca del río Meta. A mí no me gusta hablar de la cuenca del Orinoco, creo que debemos hablar de la cuenca del Meta. Nos tocó traer con el proyecto de Chingaza agua del río Guatiquía hacia este lado, hacia esta vertiente. Es decir, y a esto me voy a referir un poquito más adelante, tuvimos que ampliar el concepto de cuenca del río Bogotá. Y yo voy a centrar mucho mi intervención en ese tema. Nuestra cuenca es más grande que la cuenca del río Bogotá. Y en cuanto a lo que pasa en ese territorio, en esa región, hemos tenido éxito, y yo creo que muy notable, en darle agua a 8 o 9 millones de personas, agua de buena calidad. Eso es un éxito realmente muy importante. Pero nos hemos olvidado de que tenemos que seguir el ciclo completo. No solamente se trata de aprovechar el agua y de tratarla para volverla potable y poderla beber o poderla utilizar en otros usos. Se trata también de que tenemos que tratar las aguas residuales. Y lo que nos tiene sentados aquí a nosotros hoy es un problema de inequidad en el tratamiento del agua. Porque todo esta protesta social que se generó en Cibaté hace ya un tiempo largo, ¿no es cierto?, por la mala calidad del agua. Dicho sea de paso, pues Bogotá es la contaminadora número 1 del río, ¿cierto?, de lejos. Y no hacemos realmente mayor cosa. Y piensen ustedes lo que pasa en la Cuenca Baja. Piensen ustedes en las personas que viven del Salto de Tequendama hacia abajo, que reciben toda la contaminación que se genera en la parte alta y en la parte media donde está la ciudad de Bogotá. Ese es un problema de inequidad muy grande, que implica unas negociaciones, que implica unos acuerdos, que implica una articulación para poder resolver el problema del agua en la región. No podemos ver esto como una cuestión aislada, que es un problema de Bogotá o que es un problema de Chía o un problema de Girardot, o es un problema de toda la región. Y ese tema de la región nos lanza entonces a decir, bueno, si no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo nuevo que podemos hacer? Y si uno mira lo que ha pasado en el mundo, en términos de la evolución de la gestión del agua, partiendo pues desde la parte en que se consideraba exclusivamente como un problema técnico, hemos ido evolucionando, y el caso francés o el caso de los Estados Unidos o el caso de Alemania lo que nos muestra es que lo que estamos haciendo hoy día es entendiendo el agua
entendiendo la gestión del agua como una herramienta, esto es muy importante, es un concepto fundamental, como una herramienta para la sostenibilidad del territorio. Es para eso, para que el territorio sea sostenible. Sostenible en términos ecológicos, en términos sociales y en términos económicos, simultáneamente. Entonces, el agua es una herramienta importantísima y valiosísima para ordenar el territorio y para volverla una herramienta de dirección hacia la búsqueda de la sostenibilidad territorial. Naturalmente, eso nos lleva a una pregunta fundamental, es decir, ¿de qué región estamos hablando? ¿Dónde está ubicado el problema? Y entonces, en un trabajo que hemos hecho para la empresa de Acueducto de Bogotá, que muy generosamente nos invitó a pensar sobre este tema, nosotros pensamos que para entender este nuevo concepto del agua como un factor para el ordenamiento del territorio y para la sostenibilidad territorial, es necesario tener muy claro de qué región estamos hablando. Y entonces aquí viene una innovación importante. Vamos más allá de la cuenca, no es únicamente la cuenca. Mencioné hace un momento cómo tuvimos que traer agua de Chingaza, del otro lado de la otra vertiente, ampliando la cuenca del río Bogotá. Y hemos ido avanzando también con lo que se mencionó hace un momento sobre el proyecto de páramos, en que es necesario tener en cuenta diferentes criterios para definir esa región. Desde luego el criterio hidrográfico es fundamental, pero está también el criterio político-administrativo y está el criterio ecosistémico. Y si trabajamos estos tres criterios y los interrelacionamos, eso nos produce una región que tiene 53 municipios, que va desde el nacimiento del río Bogotá en la laguna del Mapa hasta el río Magdalena. Y esa región con 53 municipios y todo el distrito capital tiene, ya lo dije, cerca de 9 millones de personas. Y allí, con los 53 municipios, el distrito, los propietarios de la tierra, los industriales, los empresarios, las comunidades, los campesinos, surge el problema de la necesidad evidente de la articulación. Y surge el problema evidente de la necesidad de la participación de la gente en la construcción de lo que quiera hacia el futuro con su territorio. Es decir, esto está apoyado en el criterio, en dos pilares, digámoslo así, fundamentales. El uno es la planificación participativa, que implica definir qué se quiere hacer con ese territorio hacia el futuro, qué se espera de ese territorio. Y allí el papel de los alcaldes, el papel de los planes de ordenamiento territorial, el papel de los POMCAS, el papel de todos estos instrumentos es fundamental y debe articularse. Si nosotros no articulamos los instrumentos de planificación, que además son muchos y muy confusos, si no articulamos lo que dice el POMCA con lo que dicen los POTs y lo que dicen los planes de desarrollo territorial y sectorial, pues difícilmente lograremos generar una visión completa de lo que se quiere con ese territorio hacia el futuro. Hoy en día, afortunadamente, la LOT, la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, permite que se generen este tipo de acercamientos y de articulaciones entre los municipios y los entes territoriales que antes era muy difícil. Es decir, que hoy día tenemos la LOT, desde el punto de vista jurídico, como un respaldo fundamental, y el otro esencial es la sentencia. Entonces yo creo que con base en esos dos elementos jurídicos de la ley de ordenamiento, de la ley marco de ordenamiento y de la sentencia, y la definición de esa región, que dicho sea de paso, la hemos llamado la región hídrica del río Bogotá, que repito, va más allá de la cuenca. Digamos, en el oriente, por ejemplo, incluye ecosistemas que le proveen agua a la cuenca, pero que están más allá
de lo que se conoce con el nombre del divorcio acuario. Es decir, puede que estén del otro lado de la montaña, pero sin embargo generan condiciones ambientales que le traen agua a la región de Bogotá. Entonces, lo que se ve aquí muy claro es la necesidad de que haya esa articulación y de que, como lo decía el magistrado, haya también la articulación de los recursos. Sí. Muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestra mesa principal ya está completamente lista para iniciar esta segunda mesa. Por favor, los asistentes, tomar asiento rápidamente. Muchas gracias. Esta segunda mesa se titula Articulación y Coordinación Institucional, Intersectorial y Económica. Está a cargo, nos acompañan en la mesa principal, la doctora Juana Laverde, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca. Solicitamos a los asistentes, por favor, tomar asiento. Continuamos con nuestra segunda mesa de esta segunda jornada de nuestro foro. Para diligenciar sus inquietudes, por favor, con el personal de Complexus les entregarán fichas para que puedan hacer sus preguntas. Seguimos con la segunda mesa del día de hoy, titulada Articulación y Coordinación Institucional, Intersectorial y Económica. Si alguna persona necesita tarjeta